Muy bien, vamos a hablar de qué es el chi. El chi es un concepto muy antiguo, ya tiene por lo menos 5.000 años. Es un concepto que viene de la cultura china. No está claro por qué, digamos, si bien el concepto de chi que ahora vamos a empezar a definir es algo universal, todas las culturas en sí han descubierto, lo llaman de diferentes formas, pero todos han llegado o han en algún momento sentido la presencia del chi. Sin embargo, es en China en donde el chi tiene una predominancia muy particular. Y la verdad que es difícil explicar la razón del por qué. Pero bueno, la realidad es que en China este concepto se tomó muy en serio y se desarrolló durante muchos años y es una gran parte de la cultura y es gran parte de mucho trabajo interno que después se usó, que digamos el concepto, toda la teoría que lo respalda, se usaron, tuvieron una aplicación práctica en muchas cosas, en muchas ramas diferentes. Y es en la actualidad que el concepto se está empezando a entender un poco más, a nivel científico, digamos, porque en la antigüedad el entendimiento que uno se tenía era lo que uno podía percibir, pero no tenía forma concreta o objetiva de explicarlo. Con los avances de la ciencia que tenemos hoy en día es tal vez un poco más simple entender ciertos conceptos, pero aún así el chi como tal la ciencia aún no lo ha descubierto. ¿Qué es el chi entonces? El chi podemos definir, tenemos chi en su definición más acotada o concreta y chi en el aspecto más amplio de la palabra. Nosotros en el trabajo que vamos a hacer vamos a estar basándonos en la definición más amplia. De todas formas, ¿qué es el chi? En su definición más acotada o concreta y específica, todas las cosas que existen tienen su propio chi. Es decir, desde la cultura china, la medicina china, tenemos el chi del universo, el chi que existía antes del universo, que es Wu Chi, del Wu Chi, nace todo el universo en sí, sale el Tai Chi, del Tai Chi surge el Yin y el Yang, los 5 elementos, el Pakua, o sea, las 8 direcciones, y de ahí todas las cosas, los animales, las plantas, las piedras, los planetas, todo tiene un chi concreto y específico, y en cada uno de esos niveles o organismos, por ejemplo el chi de el funcionamiento de una planta interno fisiológico es diferente al de un animal, un mamífero o un humano. Todos esos movimientos y transformaciones internas desde el punto de vista del chi son movimientos e interacciones entre diferentes formas de chi. Cada uno tiene sus leyes de movimiento, es decir, lo que le hace bien a una planta tal vez no le haga bien o no le sirva a un animal. Entonces son como leyes diferentes y pequeños universos diferentes. Desde el punto de vista más amplio, que ya más o menos lo mencionamos, todo en el universo es una forma de chi. Todo lo que existe. Y todo lo que existe nace o surge hacia la forma desde el chi más puro del universo, que se lo llama, dentro del sistema que estamos trabajando, lo llamamos Hunyuan Chi. El Hunyuan Chi primordial, que es el que está llenando todo el universo, incluso en este momento, es de donde todas las cosas nacen. Todas las otras formas de chi nacen de ahí. Es decir, que el Hunyuan Chi primordial sería como una célula madre. Es decir, es una célula que no está especificada. Puede transformarse o especificarse en cualquier tipo de célula dentro del cuerpo humano. El Hunyuan Chi primordial es eso, es chi que no está especificado, es decir, puede transformarse en cualquier otra forma de chi, más concreta y mucho más específica. Y es por esta característica es que todas las cosas que existen son una forma de Hunyuan Chi. En el fondo son Hunyuan Chi primordial. Y es por eso que el Hunyuan Chi primordial nos sirve para armonizar cualquier tipo de desequilibrio en cualquier nivel dentro del cuerpo humano. Es el chi que vamos a estar usando durante el trabajo con Cine Chi Kung,
justamente por esta razón. Ese chi lo podemos traer, no tiene límite en el sentido de que, dado que todas las cosas son Hunyuan Chi y el Hunyuan Chi primordial es la base de todas las cosas, el Hunyuan Chi primordial tiene la característica de poder atravesar o permeabilizar todas las estructuras más concretas y específicas. Por ende, es ideal para trabajar con el cuerpo humano. No necesitamos saber qué tipo de chi necesitamos. Hunyuan Chi primordial nos sirve para trabajar todo el cuerpo. Entonces, todas las cosas en el universo son una forma de chi en particular, es Hunyuan Chi primordial que se condensa hacia la forma. A través de es un proceso, digamos, si lo vemos en sentido físico, es un proceso de transformación y de evolución, no es instantáneo, aunque grandes maestros han podido hacer cosas, materializar cosas de forma instantánea. Es teóricamente posible dentro de la teoría del Qigong materializar algo desde la nada, porque todas las cosas vienen de la nada, la nada entendida como Hunyuan Chi primordial. Ese Hunyuan Chi primordial se condensa hacia la forma, siguiendo un orden, y desde esa cosa que se materializa, por ende, puede también dispersarse de vuelta hacia la nada. Esta interacción de la nada se convierte en algo y el algo se devuelve a la nada, que es un movimiento y una transformación, una de las más primordiales del universo. En el universo todo el tiempo se están creando y destruyendo cosas. Es el equilibrio natural en todos los aspectos de la vida, de todo el universo. Ese movimiento está presente. Incluso en nuestro cuerpo físico, en este mismo momento, se están creando y destruyendo cosas. Células que mueren y células que se replican, por ejemplo, todo el tiempo. Entonces el movimiento, este es uno de los movimientos más esenciales del Chi, una de las transformaciones más esenciales del Chi, y es a partir de las cuales todas las cosas se crean. Y esta transformación, digamos, yo les dije que de la nada este Chi, el Chi que está llenando el universo, que no tiene forma, aún no se ha especializado, se mueve y se condensa hacia la forma siguiendo un orden. ¿Cuál es ese orden? En la antigüedad ese orden lo podríamos llamar el Dao. ¿Qué es el Dao? El Dao es las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, las leyes que permiten que la vida exista. Se manifiesta en todos los aspectos del universo. Es simplemente entender eso, es qué es lo que a nosotros, hay cosas que son características de Dao que aplican a todas las cosas, y hay leyes naturales que aplican más específicamente a los seres humanos o a una planta o a un animal. Pero hay leyes que todos los seres vivos del universo lo comparten. Hay ciertos aspectos que son comunes a todo el mundo. Y eso está presente en el universo mismo. Si uno, la geometría sagrada estudia este aspecto. Es decir, si uno mide o empieza a notar las relaciones que hay entre las cosas físicas, distancias, proporciones, vamos a encontrar un patrón común en todas las cosas. Y no es casualidad, porque todas las cosas nacen del mismo lugar y todas las cosas del universo siguen el mismo orden. Y ese orden se manifiesta de forma física, si uno lo sabe buscar. Entonces, ahí está como la prueba más física y concreta de que toda la naturaleza sigue un orden. Y si nosotros nos alineamos con ese orden, vamos a estar bien, vamos a tener salud. La característica del ser humano es que el ser humano, todas las cosas del universo, como que instintivamente siguen ese movimiento natural, siguen esa ley. Y no tienen un libre albedrío como para desviarse de ese movimiento, excepto el ser humano. El ser humano tiene el libre albedrío y puede elegir qué hacer con su vida. Y es ahí la razón por la cual el ser humano es
tal vez es que más desorden crea dentro del universo, o por lo menos de la Tierra, nuestro propio ambiente y nuestro propio cuerpo. Nosotros mismos, con nuestra forma de vida, nuestra forma de vida es nuestra elección, refleja nuestras creencias internas, y esas creencias internas se reflejan en nuestra vida. Entonces, si esas creencias están en orden y están alineadas con el movimiento natural del universo, nuestra vida va a ser fácil, va a ser saludable, vamos a estar tranquilos. Cuando nuestras creencias internas nos alejan de ese orden, es cuando la enfermedad comienza a aparecer. Y esto es algo muy particular, porque el ser humano es tal vez, no sé si el único, pero yo no conozco otro ejemplo de seres que naturalmente elijan crear desorden o ir en contra de la propia ley que les permite estar vivos. Entonces, ahora vamos a volver sobre este tema, ¿verdad? Pero, siguiendo con el hilo, tenemos elementos que se crean, movimientos que se condensan hacia la forma, y desde la forma se pueden dispersar de vuelta hacia la nada. La creación y destrucción constante de las cosas, siguiendo siempre un orden. Y dentro del universo, y este chi primordial, Hunyuan Chi, tiene tres componentes. Vamos a distinguir tres componentes que es simplemente a modo de estudio, porque en verdad son tres componentes que forman parte de la misma cosa, en verdad. Que son una parte material, digamos, que es lo que le permite al chi condensarse hacia la forma. Una parte de energía en el movimiento, en el sentido de que permite el movimiento, y una parte que es la información, que es lo que indica cómo el chi se está moviendo, cómo se mueve. Y esto tenemos, por un lado, lo que ya hablamos, cuál es la fuente de información natural, es la del universo. El universo en sí, cuando comienza a existir, hay un movimiento, y ese movimiento, esa ley de movimiento, es la que rige el universo y la que rige la creación y destrucción de las cosas. Todo sigue naturalmente ese orden y tiene esa información. Y después, la otra fuente importante de información es nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia tiene la capacidad de proyectar información y modificar la forma en que el chi se mueve. Y esto se han hecho muchos experimentos en China, en donde se ha demostrado que la conciencia puede influenciar los elementos materiales, la materia externa, o sea, no solo el cuerpo está claro. Nosotros todo el tiempo, nuestra conciencia está controlando el cuerpo. De forma consciente o inconsciente, nuestra conciencia controla el cuerpo. Todos los procesos fisiológicos están controlados por nuestra propia conciencia. Y si con entrenamiento podemos conscientemente influenciar esos procesos. Y sin entrenamiento también, porque el cuerpo funciona de esa forma. Todo lo que yo creo influencia en mi cuerpo y se refleja de alguna forma en mi cuerpo. Entonces, esa es otra forma, otra fuente de información, nuestra propia conciencia. Y tenemos dentro del ser humano tres grandes formas de chi. El chi del cuerpo físico, que está en el Dantian inferior. Hay tres grandes centros energéticos. El Dantian inferior, que es el que controla y el que acumula chi que alimenta el cuerpo físico y las funciones fisiológicas. El chi del Dantian medio, que es el que sustenta las funciones de los órganos internos, las funciones físicas de los órganos internos, o sea, fisiológicas, y también las funciones más sutiles de los órganos internos. Y por último tenemos el chi de la conciencia, o el chi del Dantian superior, que es el que controla
la vida misma, digamos, somos nosotros, somos el ser que está mirando en este momento a través de estos ojos y controlando nuestro cuerpo y experimentando la realidad. Y es ese chi de la conciencia que reside en el Tantien superior, el que tiene, como les decía, la capacidad de proyectar información, y esa información puede o no estar de acuerdo con las leyes del universo. Entonces nosotros, con nuestras creencias, con nuestra vida, la conciencia está todo el tiempo proyectando información y movilizando el chi del cuerpo y el chi externo al cuerpo también. Piensen esto, con nuestras propias emociones, uno inmediatamente siente cambios en el cuerpo. Cuando uno está muy enojado, muy triste, el cuerpo cambia inmediatamente. Incluso si uno está muy emocional, las personas a nuestro alrededor sienten esa emoción. Y como si es una emoción muy negativa, digamos, si uno está muy deprimido, muy enojado, como que las personas como que se alejan de uno. Y si uno al contrario está alegre, feliz, la gente se quiere estar con uno, se acerca a uno, porque la gente se percibe, y digamos, no solo influencia en nuestro cuerpo, sino que el espacio a nuestro alrededor también se influencia, y las personas lo perciben naturalmente. Entonces eso, a grandes rasgos, eso es el chi, y el Hunyuan chi, y el Hunyuan chi de nuestro cuerpo. Se manifiesta, como les decía, a todos los niveles del chi. Se condensa hacia la forma siguiendo una información, y como les decía, todo lo de naturaleza sigue un patrón, pero nosotros creamos también, no solo digamos en un sentido energético, sino en un sentido físico. Todo lo que el humano crea también sigue ciertos patrones. Por ejemplo, cuando los humanos, el hecho que el humano se junte y cree una sociedad. La sociedad es más que un montón de personas puestas juntas. Hay un montón de reglas, un montón de que le decimos cultura, digamos. Es todo un conjunto que el mismo pertenecer a la cultura condiciona el comportamiento de las personas que pertenecen a esa cultura. Como que la misma cultura o la misma sociedad cobra una entidad propia, digamos, un protagonismo propio. Ya no es más un montón de personas puestas juntas. Hay algo más, y esa es la interacción que ocurre naturalmente en todos los aspectos. Dos elementos se conjugan, y de la interacción de esos dos o más elementos surge algo que es más que la suma de esas partes, es algo nuevo. Piensen en un ser humano. El ser humano es más que un montón de células puestas juntas. Hay un montón de elementos que definen a un ser humano. Y así podemos seguir en todos los aspectos de la vida, tanto naturales como artificiales. Y dentro del sistema que estamos trabajando, el Sinen Chikung, el Sinen Chikung tiene un marco teórico muy concreto, y la base de este marco teórico es la teoría que se llama la teoría de la entidad holística Hunyuan. ¿Qué es la entidad holística Hunyuan? La teoría dice que, como les decía hoy, ¿no? Cuando hay dos o más elementos que se conjugan, surge una tercera entidad, que es más que la suma de las partes. Es una entidad nueva, propia, que ordena y dirige el comportamiento de los componentes, de las partes componentes. Y las partes componentes son las que a la vez permiten que esa nueva entidad exista. Esa entidad, que es desde el punto de vista de la teoría del Hunyuan Chi, le llamamos la entidad holística, está presente en todas las cosas que existen en el universo, solamente que es sumamente sutil. Entonces, cuando nosotros trabajamos
en este sistema de Qigong vamos a estar siempre trabajando al nivel de la entidad holística, no al nivel de las partes componentes. Por eso vamos a trabajar con el nivel de Qi más puro, que es el origen, el Hunyuan Qi primordial, el que llena el vacío del universo. Y cuando entremos en la parte práctica vamos a ver cómo conectamos con este Qi en concreto. Y la teoría de la entidad holística es la que dirige todo el marco teórico de trabajo. Todos los métodos están basados en esta teoría. Y no vamos a meternos ahora en detalle porque es un tema muy complejo, pero sí tenemos que tener ciertas nociones de algunas cosas. Siempre que hablamos de la entidad holística y todas las cosas en el universo, tenemos que entender que todas las cosas son la unión del tiempo y el espacio. Es decir, el espacio manifestado en una estructura física y el tiempo manifestado en una función, el desarrollo de algo que afecta a esa estructura. La unión de las dos cosas es lo que permite que exista la entidad holística y es lo que permite, por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una función, una estructura anatómica, y esa estructura anatómica cumple ciertas funciones fisiológicas. La estructura puede existir gracias a que existe el espacio tridimensional, si no, no habría estructura. Y las funciones fisiológicas pueden desarrollarse dado que existe el tiempo lineal. Si no hay tiempo lineal, no hay desarrollo, no hay evolución, no hay función. Entonces, tiempo y espacio conjugado y manifestado en estructura y función. Todas las cosas funcionan de esa forma. Y la unión entre la estructura y la función es lo que hace que exista la entidad holística. Cuando el ser humano muere, la entidad holística deja de ser la entidad holística del ser humano y empieza a descomponerse en las entidades holísticas de las partes componentes, porque el cuerpo humano ya no está, la estructura está, pero no cumple su función. Entonces no hay ya el ser humano dejó de ser humano, y pasó a ser otra cosa. Y ese cambio, esa transformación de Qi puede ocurrir en ambos sentidos, es decir, se puede hacer más complejo o se puede hacer más simple. En el caso de la muerte, claramente se está descomponiendo, estamos volviendo a ser más simples. Pero ese cambio, esa transformación está constantemente, como les decía, la creación y destrucción, constantemente. Y cuando no hay, todo en el universo está en movimiento y está en transformación. Cuando no hay transformación, estamos en un problema. Es cuando empieza a ocurrir la enfermedad, cuando empieza a ocurrir el desequilibrio. Y hoy hablamos de Qi. Dentro de la teoría del Hunyuan Qi, dijimos que el Qi tenía 3 niveles, es decir, el material, el energético y la información. Ahora, podríamos discutir cómo puede ser que el vacío del universo tenga materia. O sea, ¿dónde está el elemento material del Hunyuan Qi primordial? Si no está manifiesto. ¿No tiene? ¿O sí tiene? La teoría de Hunyuan Qi dice que sí, hay un elemento material, solamente que ese elemento material no está de manifiesto todavía, en ese nivel. El Hunyuan Qi primordial es el nivel más elemental y es donde está manifiesta la información, que es lo que va a permitir el movimiento que después va a manifestarse en otras cosas más concretas. Y desde el punto de vista de la teoría cuántica, digamos, la física cuántica, esto es algo también que se ha demostrado, es decir, y todavía no sé, honestamente, actualmente no sé si se ha descubierto, pero es lo que buscaban cuando hacen el gran colisionador de partículas, busca esencialmente eso. ¿Dónde está la partícula que hace que algo que no tiene masa de repente empiece a tener masa? Porque es un misterio, digamos. En un punto
las partículas que no tienen masa empiezan a tenerla. Y todavía no han descubierto por qué. La teoría es que hay una partícula, que es la famosa partícula de Dios, que es la que hace que este comportamiento se manifieste. Pero, digamos, a nivel desde el punto de vista del Hunyuan Chi, eso es así. A nivel más elemental, están los tres componentes siempre, solamente que no están siempre de manifiesto. Y es a través de la información que ese proceso de transformación se vuelve manifiesto. Y nuestra conciencia puede influenciar ese proceso de transformación porque puede proyectar información. Simplemente es, digamos, una habilidad que nosotros no entrenamos. Es un músculo que no está trabajado, porque no sabemos que tenemos esa habilidad, básicamente. Entonces no lo trabajamos. Entonces esa habilidad está siempre latente, simplemente que está muy débil como para tener por ahí fines prácticos en la mayoría de las personas. Pero hay personas que nacen con esta habilidad bien desarrollada y pueden hacer ciertas cosas que se consideran milagros, y a través del entrenamiento también se puede lograr un efecto similar. Entonces, el Chi tiene dentro de estos tres niveles que marcamos, es decir, información, materia y energía, o mejor dicho, información, energía, materia, ese sería el orden. 7 movimientos del Chi, que son los movimientos más básicos que están presentes en todas las cosas del universo. Después cada cosa tendrá movimientos y transformaciones y procesos concretos, específicos de esa forma. Pero hay 7 movimientos que son comunes a todas las formas de Chi. El primero, y son pares, el primero es abrir y cerrar. Ese es el nivel más básico. Abrir y cerrar está presente en todas las cosas del universo. Todas las cosas del universo están todo el tiempo expandiendo y contrayéndose, abriendo y cerrando. Miren su cuerpo, cómo funciona. El corazón, que se contrae y se expande para que la sangre entre y salga. Los vasos sanguíneos que se contraen y se relajan. La respiración, que uno inhala y exhala. El pulmón se contrae y se comprime, permitiendo que el aire entre y salga. Todo el tiempo estamos en momentos de abrir y cerrar, abrir y cerrar. El segundo par de movimientos es entrar y salir. También van los 3 pares de movimientos y el séptimo movimiento están todos relacionados entre sí. Entrar y salir, que se hace presente en el segundo nivel, el nivel de la energía, que comienza a haber forma, digamos, es el abrir y cerrar es el elemento más, el movimiento más esencial, que da lugar después a condensar y dispersar. Perdón, el orden sería abrir y cerrar, ¿sí? Ese abrir y cerrar permite la transformación y da lugar a los movimientos de condensarse hacia la forma y dispersarse hacia la nada, que es el segundo movimiento, el segundo par de movimientos que se hace presente en el nivel de la energía. Y el tercer movimiento es cuando ese condensarse hacia la forma se condensa hacia la forma, y cuando existe una forma aparece el tercer par de movimientos, que es entrar y salir. Entonces, abrir y cerrar, condensarse y dispersarse, y entrar y salir son los 3 pares de tres pares de movimientos comunes a todas las formas de Chi, y cuando estas formas están en equilibrio ocurre el séptimo movimiento, que es la transformación de un estado a otro constantemente. Y nuestro cuerpo está en ese estado constante, en esos movimientos constantemente. Y es por eso que nuestro cuerpo funciona. Y cuando alguno de esos pares de movimiento se
se ve afectado por alguna razón, es cuando la enfermedad comienza a aparecer. Entonces la forma más genérica y tal vez, no sé si efectiva, pero está demostrado que es sumamente efectiva, es tratar de restablecer el orden de estos 7 movimientos. Cuando nosotros restablecemos el orden del abrir y cerrar, condensar, dispersar, entrar y salir, todo el resto de los movimientos se ordenan. Entonces no hace falta que nosotros sepamos qué es lo que está mal en el cuerpo, un diagnóstico concreto y específico. Si hay una enfermedad, sabemos que el abrir y cerrar, condensar y dispersar, entrar y salir están en desequilibrio y tenemos que volver a restablecer ese equilibrio. Y ese es el principio fundamental en el cual nos basamos para hacer el trabajo con Sinen Chikung. Todos los métodos van a, de alguna forma, ejercitar esos 7 movimientos. Abrir y cerrar, condensar, dispersar, entrar y salir, y la transformación que ocurre cuando eso está en equilibrio.